profundidad que se nos está dando. No tenemos la certeza. Entonces por eso nos fuimos, porque eso ya estaba definitivo, pero no quiere decir que vamos a negar la importancia del hecho. Nosotros vamos a participar de todo el proceso. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra parte por perfeccionarlo, a pesar de que ahí parece que no sé, pues puesto sobre piedra, escrito sobre piedra. No, vamos, porque aquí se puede hacer eso en un congreso, vamos a tratar de perfeccionar, entre otras cosas, esto del quórum, entre otras cosas que tenemos dudas, pero sería largo explicarlo ahora porque queremos analizarlo bien, no queremos equivocarnos en nuestra apreciación. Lo segundo, vamos a participar del plebiscito y en el plebiscito vamos a hacer campaña para que se acepte lo que era la Asamblea Constituyente, que le cambiaron nombre, no tengo claro por qué, que ahora creo que se llama Convención Constituyente, para que ese sea el organismo que trabaje en cambiar la Constitución. Por eso vamos a dar la pelea, y después probablemente cuando ya se vaya a elegir la Asamblea, también veremos cómo participar en eso, pero lo vamos a hacer, no nos vamos a restar a eso. Diputado, desde el oficialismo dicen, y también el mismo ministro, que va a ser la historia finalmente los que los va a juzgar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué responden a ustedes? La historia no juzga a nadie. Yo conozco a muchos que han hecho A, B o C, que la historia no los juzga. Lo que juzga es el pueblo, son los tribunales cuando se cometen delitos. Pero usted no pero cree no que la historia sea abstracta. Pero nosotros vamos, pero que déjenme dar mi versión, si lo que me han pedido es que yo dé mi versión. Nosotros vamos a establecer un diálogo, vamos a darle continuidad a un diálogo que teníamos con el movimiento social, con la mesa social y otros organismos, para recabar la opinión de ellos, que nos parece muy pertinente. Fíjese que todo esto se ha hecho y en todos estos días que se llevan de protesta, aquellos que fueron los protagonistas, nadie los ha llamado ni les ha consultado a nadie. Se hizo esto aquí, entre cuatro paredes. Pero la gente que ha estado, que son los verdaderos protagonistas de esta historia, porque entre los que firmaron todos estos acuerdos, hay muchos que se han negado durante años a cambiar la Constitución y que se ven obligados a hacerlo. Entonces no es un regalo que ellos les hacen al pueblo de Chile, es el pueblo de Chile el que ha conquistado esto. Y nosotros queremos hablar para que nos digan su opinión y actuaremos en consecuencia de eso. Porque si no, entonces estamos siendo ciegos ante una realidad que se está produciendo fuera de esta... Diputado, pero ustedes no se niegan a que van a firmar. No legitimamos ningún acuerdo, ya lo dije, reitero, es un avance grande que valoramos, que vamos a poder reemplazar la Constitución y que hay plebiscito, porque ha ganado nuestra posición. Yo les quiero decir que el acuerdo que salió es muy parecido a la indicación que nosotros presentamos aquí en la Comisión de Constitución para establecer un camino de cambio de la Constitución. Entonces, no es nada contrario a lo nuestro. Lo cambiaron, claro, la fecha, los quórum, pero nos dejan este tema de los Diputado, ya que siente satisfacción en esos puntos, dicen que se van a sumar en lo que viene. ¿Cuál es el análisis o reflexión o autocrítica que hacen de no haber participado más allá de si los invitaron o no? ¿Cuál es la sensación interna de no haber estado ayer? Bueno, pero es que nosotros, yo me podría hacer la autocrítica de no haber ido y no haberme puesto en la foto y haber salido con todo y pasar la historia y que me juzgue la historia porque aparecía en esa foto. Pero no tuve nada que ver con el alegato, porque yo ni supe de la reunión hasta esa hora. Yo me fui de aquí a la reunión de comisión política porque no tenía idea que estaban tratando este tema. Porque lo que estaban tratando anoche y en la mañana era otro acuerdo, era un acuerdo sobre convención constituyente en que la mitad eran parlamentarios, que nos estábamos autoproclamando constituyentes, y la otra mitad era electa por la ciudadanía. Y eso nosotros estábamos en contra y se cayó eso, pero no supimos nunca que hubo una continuidad después de esta discusión. Ese es el problema. Y después cuando nos llamaron, tomamos la decisión política de no ir por eso, porque
Claro, habría sido re fácil aparecer en la foto y decir, mira, aquí estamos nosotros, pero no participamos. Diputado, pero usted no se niega a firmar. ¿Para celebrar a los puristas o no tanto? Podemos, pero diputado, Después de la pregunta perdón, del diputado es que usted no se niega, usted, como Partido Comunista, ¿no se niegan a firmar el acuerdo? ¿O es un no rotundo a firmar o está la posibilidad abierta de que ustedes firmen este acuerdo? No, por ahora no tenemos el acuerdo de firmarlo, porque ¿cómo vamos a firmarlo si no estamos de acuerdo con un punto que es esencial, entonces, que es el quórum? Ahora sí es ese. Si lo logramos cambiar, y si alguien nos dice, mire, porque nosotros lo dijimos anoche, si es 3/5, lo firmamos, pero no se dio. Incluso abrimos esa posibilidad, pero no se dio. Pero está aquí también la representante escuchamos a la diputada del Partido Regionalista Verde. Diputada, ¿fue una decisión correcta restarse ayer, diputada, de participar de los diálogos? El Partido Comunista estuvo el día anterior en los diálogos. Ustedes ni siquiera el día anterior estuvieron. Mira, primero decir que para nosotros valoramos este acuerdo sin duda, pero lo valoramos en el contexto, ¿no es cierto?, de las movilizaciones sociales. O sea, nada de esto hubiese sido posible, ¿no es cierto?, en un cambio en la derecha, si es que la ciudadanía no hubiese estado en la calle. Y eso para nosotros es lo más importante y lo más valorable. Lo segundo es que nosotros tenemos profundas preocupaciones. Si bien lo valoramos, tenemos profundas preocupaciones en la redacción de este acuerdo. Primero, en la entrada. Quienes pueden participar. A nosotros nos hubiese gustado tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de que dirigentes sociales hubiesen participado y que estén, ¿no es cierto?, dentro de las decisiones que se tomaron. La mesa de unidad social era importantísimo que estuviera. ¿Por qué tuvimos que firmar, ¿no es cierto?, a las 4 de la mañana tuvieron que firmar y no con la posibilidad de que también se socializara con esta mesa de unidad social? Y lo segundo, que para nosotros es muy importante, que yo espero, fíjese, espero que no sea una réplica feliz del Edén, lo que hoy día está ocurriendo, con la misma proporcionalidad que hoy día tiene la Cámara de Diputados, que no sea una copia feliz del Edén de la Cámara de Diputados, lo que nosotros queremos en la Asamblea Constituyente, porque si es con la misma fórmula como se eligen los diputados y los senadores, por Dios que va a ser difícil que un dirigente social, ¿no es cierto?, esté hoy día en esta Asamblea Constituyente. A que no hayan constituyentes elegidos con el 2 o 3%. O sea, va a ser lo mismo que significa, ¿no es cierto?, estar un diputado aquí en un partido, al interior de un partido político y con recursos para que pueda hacer campaña e ingresar a este lugar. Puede ser exactamente la réplica. Esa es una de las aprehensiones. La segunda aprehensión es lo que tiene que ver con los 2/3. Para poder efectivamente cambiar esto va a tener que ser de 2/3. Y ustedes saben perfectamente que no hemos podido cambiar un ápice de la Constitución hoy día precisamente por este quórum que es tremendamente alto y no se condice, ¿no es cierto?, con la realidad de las necesidades del país. Muchas gracias. Miren, simplemente reiterar que nosotros, por cierto, valoramos un acuerdo en que los protagonistas no son quienes estuvieron anoche en el Congreso, por favor. Los protagonistas son quienes estuvieron durante todas estas semanas en la calle. Esos son los protagonistas de estos cambios. Hace 4 días el gobierno ni siquiera estaba dispuesto a aceptar un plebiscito entrante. Nosotros sin duda valoramos. O sea, cuando se nos hace una pregunta como que la historia nos juzgará, ¿a quién va a juzgar la historia? La historia ya ha juzgado muy claramente quiénes están en la historia universal de la infamia y quiénes están en la historia de la nobleza. Lo que pasa es que eso ya está listo. Diputada, algunos han recordado que ustedes también se restaron de participar del plebiscito del año 88. ¿A eso se refieren? ¿Que fue un error no haber participado? Perdón, pero no nos restamos. Nosotros llamamos a inscribirse y participamos en el plebiscito. Eso no es así. Nosotros participamos en el plebiscito y lo que usted acaba de señalar no es efectivo. Lo que han llamamos dicho actores aquí. Bueno, dicen cosas que falsean la historia. Nosotros llamamos a inscribirnos, participamos en el plebiscito y después fuimos marginados junto con el movimiento popular de todo. En ese momento la posición primaria parece ser la misma de hoy, digamos. Rechazar la posibilidad y luego sumarse, ¿o no? No, nosotros no hemos rechazado jamás ninguna posibilidad. Quiero dejar en claro que nosotros hemos apoyado este proceso y hemos sido parte de este proceso desde el primer momento. Así que, por favor, seamos claros. Desde el primer momento hemos sido protagonistas, nosotros hemos apoyado en forma irrestricta la plataforma de la unidad social, que son los verdaderos protagonistas de la movilización,
Entonces no nos pueden decir que nos sumamos. No, nosotros antes de ayer tuvimos que irrumpir con la diputada Camila Vallejo a una reunión que prácticamente se estaba realizando a hurtadillas y que nos enteramos porque un periodista nos señaló. Ahí señalamos nuestra posición. Después nos fuimos invitados, pero no es lo relevante. Lo relevante es el acuerdo que tiene que ver con los mismos puntos políticos que nosotros desde el inicio planteamos. Plebiscito entrante, mecanismo alternativo. Nosotros le hacemos reparo a los 2/3, evidentemente, porque eso podría significar un veto. Y somos parte de este proceso y nadie puede pretender dejarnos fuera de un proceso que hemos participado desde sus inicios. Y no solo desde hace 20 días, sino que hace 30 años que estamos nosotros luchando y bregando porque la Constitución de Pinochet deje de regular la comunidad política que es nuestro país. Muchas gracias. Camila, yo respecto un poco a las discrepancias que tienen con los acuerdos alcanzados, se los voy a plantear, usted también hizo algunos planteamientos previos, se nos puede detallar un poco cuáles son las observaciones que tiene usted a lo que se ha podido firmar hasta ahora. Mira, yo quiero sincerar que esta discusión no ha sido para nada fácil. Ustedes han podido ser... Lo que pasa es que hay un saludo ahí entre la diputada Geli y el diputado por Cardona. ¿Estaban saludando? Perdona, diputada. La corte. Que no ha sido un proceso fácil, ustedes han sido testigos de que han habido reuniones, que nos han avisado a la oposición, otras. Ha sido bastante enredada esta discusión sobre el proceso para cambiar la Constitución. Nosotros que hemos estado sosteniendo sin ningún matiz la necesidad de que el plebiscito de entrada pregunte por mecanismo, evidentemente no podemos sino valorar ese avance, es decir, que exista la posibilidad de elegir entre dos mecanismos para el cambio en la Constitución, que era algo que se estaba descartando en lo absoluto, incluso desde la oposición, incluso de algunos sectores del Frente Amplio, y se estaba negociando una convención mixta. Eso se logra revertir y es valorable, por cierto. Lo que pasa es que hay detalles que se suscriben con la firma de algunos partidos que nos preocupan y nos llaman la atención, y son esos elementos, esa letra chica. Cuando la gente nos pregunta cuál es la letra chica, bueno, en esos detalles nosotros creemos que hay cuestiones que aclarar. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente, como lo están llamando, sea una asamblea donde prime la mayoría y no se imponga una minoría que vete. Eso tiene que ver con el quórum, ¿cierto? Si nosotros queremos hacer que el agua sea un derecho, ¿cierto?, fundamental, que sea un derecho de todos, que sea de todos y todas, pero si la minoría, el 33% no está de acuerdo, se impone. Si queremos un Estado plurinacional, por ejemplo, y el 66% está de acuerdo, pero el 33% no, entonces la mayoría no se respeta, porque hay un poder de veto de una minoría que puede ser conservada. Esa es una preocupación. ¿Que podría resolver esa situación? Sí, pero por ejemplo, ¿qué pasa? Es que son preguntas. Si tenemos una hoja en blanco, no hay acuerdo, no se llega a nada, algunos dicen que pasaría una ley, que una ley lo define. Bueno, ¿qué quórum tiene esa ley? Esa ley es una cuestión que lo discute el Congreso, la misma Asamblea Constituyente, porque por otro lado, otro elemento en detalle que dice que la Asamblea Constituyente no puede modificar ningún quórum. Aunque tuviera los 2/3 para modificar quórum, no puede hacer otra propuesta de quórum. Es decir, los quórum que se proponen son más altos incluso que lo que tiene la propia Constitución actual. Otro elemento que inquieta, por ejemplo, es el sistema para elegir a los asambleístas. Es igual al del Parlamento, no se despeja, por ejemplo, el financiamiento, no se garantiza representatividad de los pueblos originarios en esa asamblea, tampoco de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que tenemos que ser responsables antes de poner la firma y sacramentar un pacto donde hay cuestiones que pueden ser determinantes a la hora de la composición de la Asamblea Constituyente y de la atribución de la Asamblea Constituyente. Entonces, simplemente, nosotros no estamos aquí para ni repudiar lo absoluto lo que se ha generado, marcamos el punto que hemos peleado incansablemente del plebiscito con los mecanismos, pero los detalles son sumamente importantes para garantizar que finalmente el poder originario, el poder constituyente originario que es el pueblo, se pueda realmente expresar y no tenga trabas en el camino. Antes de poner una firma, antes de decir vamos a suscribir esto, tenemos, por cierto, que despejar esas inquietudes por responsabilidad política, por responsabilidad histórica. Diputada, acá, o al menos en el Partido Comunista, se habló siempre del plebiscito de entrada.
Ahora que está establecido como mecanismo que todos los partidos quieren o adhieren por lo menos, ¿qué es lo que hay que hacer de reformas a la Constitución para poder permitir ese plebiscito de entrada? Bueno, nosotros tenemos una propuesta que la presentamos, que en un momento era casi desechada, que decía plebiscito de entrada y los mecanismos, y en el mecanismo de Asamblea Constituyente nosotros incluso planteamos un quórum más bajo, planteamos que tuviera un 15% de representación de pueblo originario, que fuera paritario, e incluso hablamos del sistema electoral y de los tiempos. Eso todo lo propusimos en la reforma al capítulo 15, es decir, que hoy día estuviera definido y no esperáramos una ley futura después del plebiscito a ver cómo se resuelve, ¿verdad? Esa era nuestra posición y de hecho llamamos al conjunto de la oposición que luego de la carta que suscribimos, la Carta de Unidad por una Asamblea Constituyente, nos dedicáramos a conversar el detalle de qué creíamos que era la Asamblea Constituyente. Nosotros ya teníamos una propuesta. Pero finalmente siguieron negociaciones con el oficialismo, con la derecha, y eso empezó a mezclar las posiciones en la definición de Asamblea Constituyente de la derecha con algunos de la oposición, y en eso finalmente derivó a que se metiera un quórum altísimo que no era lo que estaba contemplado desde la oposición. Por eso nosotros, insisto, aquí hay una cuestión importante, hay un avance, la gente ve una luz de alguna otra forma, ¿cierto?, respecto al plebiscito y las posibilidades de un cambio en la Constitución, pero para nosotros es muy importante y también para la gente ver los impactos y las implicancias del detalle que hoy día se está fraguando en este acuerdo, ¿ya? Nosotros por eso todavía no ponemos firma y no podemos asegurar ninguna aprobación respecto a eso, porque si no, podemos condenar a que una Asamblea Constituyente termine siendo no el poder constituyente originario, sino que solo derivado, con escasas atribuciones y con pocas posibilidades de hacer cambios al modelo y cambios realmente importantes a la Constitución. Entonces las conversaciones justamente para que ustedes hayan expresado esas opiniones, en la de anoche, por ejemplo, donde a todas luces se estaba dando un clima democrático importante, y las cartas democráticas del Partido Comunista, ¿cómo quedan ahora? Si es que no están justamente... ¿Tú de dónde preguntas? Mercurio. No, aquí no se juega ninguna carta democrática, perdóname, más respeto, porque nosotros hemos dado suficientes ejemplos de que hemos estado siempre defendiendo la democracia y de hecho siempre hemos estado peleando por un cambio de la Constitución hecho por el pueblo de Chile en la forma más democrática posible, y por la misma razón hemos dicho que nos preocupan los quórums, porque los quórums supramayoritarios no permiten el ejercicio de las mayorías democráticas. Lo que permite los quórums supramayoritarios es que las minorías conservadoras que no quieren cambio, que quieren el statu quo, se impongan sobre las mayorías. Por eso la responsabilidad. Ahora, porque, mira, nosotros tuvimos que romper una reunión que no habíamos sido invitados porque ahí se quería negociar otra cosa. No, perdóneme. Fuimos avisados por la prensa y los otros partidos habían sido avisados. Nosotros tuvimos que llegar a plantear lo del plebiscito con mecanismos a elegir. Cuestión distinta a lo que se estaba discutiendo en ese momento, porque ya se está discutiendo solo un mecanismo de convención mixta con parlamentarios incorporados sin ninguna otra posibilidad. Eso fue lo que denunciamos en su momento y bien tarde nos enteramos luego de que cambiaba el escenario, pero dijeron que no había posibilidades de cambio al respecto a los quórums, que eso era eso o nada. Entonces, así realmente no se conversa, no se dialoga, no se llega a punto de encuentro cuando se impone para un acuerdo un quórum supramayoritario, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros decimos es que aquí no está todo cerrado, lo que decimos es que vamos a seguir conversando, discutiendo, nos interesa conocer la opinión de la mesa de la unidad social, de las organizaciones sociales, por cierto, pero también nos interesa, con los abogados constitucionalistas, con los mismos parlamentarios, conversar el detalle, porque no podemos poner nuestra firma a una cuestión que puede venir con letra chica y con trampa constitucional. Muchas gracias, diputada.